Hola, hola, un saludo de paz y bien, el inmenso amor de Dios. Pues muy contento de poder comunicarme con ustedes en este primer coloquio iberoamericano de diáconos permanentes. De verdad hubiera querido estar de cuerpo presente, pero diferentes circunstancias lo han impedido. Entonces, con un saludo, pues de todo corazón, grabo este video con un doble propósito. En caso de que falle la comunicación, pues tener como lo que llamaríamos un plan B, y también en caso de que no se pueda grabar la interacción en directo, pues que quede como una memoria, un material para ser divulgado ampliamente entre los diáconos permanentes de Iberoamérica, y pensando también en las familias, en los hogares, en las iglesias domésticas. Estoy entendiendo pues que la diaconía implica una mística, una conexión con el misterio, con la Santísima Trinidad, y que nuestra diaconía tiene mucho del ejemplo de San José. Somos servidores del Señor a través de su iglesia, iniciando por nuestra iglesia doméstica, el servicio a nuestra esposa, el servicio a nuestros hijos, el servicio a nuestros familiares, y un poco se va ampliando en círculos concéntricos el servicio a los vecinos del barrio, el servicio a la feligresía, a la comunidad parroquial a la cual estamos adscritos, o al movimiento apostólico, o a la diócesis, el servicio a la sociedad, tratando de ser signo visible, ese rostro que encarna aquel que no vino a ser servido, sino a servir. Pues absolutamente toda la iglesia en salida pobre y para los pobres es una iglesia diaconal, y nuestra huella como diáconos permanentes está marcada por la capacidad de dejar escuela de servicio, porque allí donde hay un diácono haya comunidades diaconales, es decir, comunidades de laicos, de laicas, de religiosos, de religiosas, de otros hermanos del clero, siempre sirviendo como una experiencia del amor, sirviendo como una concreción del cuidado mutuo, sirviendo como un testimonio del amor de los amores que nos ha convocado con los mismos sentimientos de Cristo servidor. Entonces, pues le envío un saludo a Omar Armengol, a Silvia, y junto a ustedes, pues un saludo a todos los hermanos de la querida República Dominicana, en esa hermosa isla, y pues a todas las personas que han colaborado para que sea realidad este, que es el primer coloquio, pero que estoy seguro que será el primer paso para múltiples procesos que nos permitan consolidar esa experiencia de colegialidad en el Ministerio del Servicio, y en ese impulso que el Espíritu Santo está dando a la sinodalidad. Quiero entonces apoyarme en estas imágenes que se están viendo. mm, Dentro de esa perspectiva, esa espiritualidad diaconal, estoy apostando a que podamos tener argumentos teológicos, pastorales, para entender que la diaconía del cuidado de la creación, ese servicio al Creador, haciéndonos custodios de la casa común, es una forma también necesaria y pertinente, intrínseca a nuestro ministerio. Y quiero enfatizar en un itinerario sinodal hacia la ecología integral. Voy a hablar de en tres momentos: un momento un poco más experiencial, más narrativo, si se quiere, más autobiográfico; un segundo momento más de una invitación práctica de la puesta en marcha de este dinamismo que nos da la encíclica Laudato Si, en general el magisterio del Papa Francisco, y los fundamentos mm, que justifican por qué los diáconos permanentes tenemos que implementar esa dimensión del servicio que tiene que ver con la ecología integral. Y bueno, alguna síntesis, pensando en que haya la oportunidad de responder algunas preguntas, ¿no? De interactuar
si nos permite pues la dinámica, la tecnología y la situación misma de conexión durante el tiempo estimado para esa ponencia en el coloquio. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que en este logo hay agua, hay mar, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, la belleza del Mar Caribe, pero también hay un perfil y en ese perfil se intuyen los bosques, las montañas, las playas, las islas, es decir, nuestro diaconado está ubicado en un territorio en concreto, tenemos los pies puestos sobre la tierra y esa estola tan bella, nuestro logo, que une las diferentes banderas, implica también unir las fronteras y unirlas a través del don, el don de la tierra, el don de la creación, donde el Señor también se ha revelado. Y es muy providencial, yo diría que una diosidencia o una Dios incidencia que hoy sábado se esté celebrando, hagamos la memoria de el Papa San Juan Pablo II. En 1990, para el 1 de enero, él publicó un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz llamado Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Lo ha firmado el 8 de diciembre en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Para ese fin de año yo era un joven de la Pascua Juvenil Dominicana, egresado del Colegio Santo Tomás de Aquino, participábamos en campamentos misión y en celebraciones de Semana Santa con estudiantes de los colegios de los frailes y las hermanas dominicas, y allí un joven fraile llamado José Gabriel Mesa nos estaba apoyando en ese proceso de pastoral juvenil y nos invitó a Cotolengo, cerca de su ciudad de origen, en Cali, un sitio en donde otro padre dominico recogía las personas que estaban desechadas por la sociedad, los habitantes de la calle, los ancianos, los enfermos, y vimos una experiencia muy fuerte. Tengo que decir que esas vivencias juveniles de un Jesús amigo, profeta, compañero de los jóvenes, este documento de San Juan Pablo II tan bello y lecturas como por ejemplo Francisco de Asís, Vigor de Ternura del brasileño franciscano en ese momento, Leonardo Boff, fueron despertando esa sensibilidad hacia el cuidado pues de la vida como un regalo del Señor. Y casualmente también hoy en la mañana celebramos aquí en la Arquidiócesis de Bogotá la liturgia por los 25 años de la escuela diaconal. Pues en realidad son 27, casi 28, pero por la situación de la pandemia solo hasta ahora se está celebrando. Entonces me parece muy bello que desde el contexto local en esta meseta en la cordillera de los Andes, pueda conectarme allí con Santo Domingo y a través de todos los hermanos y hermanas que están viendo este video y posiblemente lo vean después, para mostrar que hay una historia, ¿no? Que hay un camino. ¿Qué tanto hemos avanzado como iglesia en estos 25 años en conciencia del cuidado de la obra creada? ¿Qué tanto tiene que ver este ministerio tan novedoso, a veces polémico para algunos, rechazado para otros, pero esperanzador para gran parte de la comunidad eclesial, con eso que llamamos la ecología? Pues eso es lo que quisiera abordar. Me devuelvo un poquito para contarles entonces, pues que cuando llego al diaconado, por gracia de Dios, el 15 de junio del 2002, o sea, hace 20 años, fui ordenado aquí en la arquidiócesis por el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, y nosotros con Andrea, también por infinito amor de Dios, el 7 de diciembre de 1995 sellamos nuestra alianza
en el templo de Santo Domingo, en el convento de los dominicos. Y resulta que para un 8 de agosto de 1997, pues recién casados, fuimos a celebrar la fiesta de Santo Domingo a la parroquia Chiquinquirá, también aquí en Bogotá, y justo quien celebró fue José Gabriel Mesa, y al terminar, en su acento me dice, oís cánceres, no me dice Cáceres, sino cánceres, bromeando, ¿a vos no te gustaría ser diácono? Absolutamente primera vez en la vida que he escuchado, digamos, esa invitación como tan directa. Un 28 de agosto de ese mismo año, eh, el padre Jairo Nicolás Díaz, en ese momento asesor eclesiástico de la obra Colping en Colombia, Colping y también allí en República Dominicana, Colping, apellido alemán de un contemporáneo y paisano de Marx y Engels, Adolfo Colping, zapatero remendón, eh, sacerdote con vocación, digamos así, tardía, pero un gran precursor del pensamiento y la acción social de la iglesia. Y en ese marco nació esta iglesia doméstica, los Cáceres Pinzón. Hoy somos papá y mamá de tres sonrisitas de Dios, de Daniel Esteban, 24 años, David Felipe, 19, Laura María, de 14. Entonces, lo que quiero contarles es fruto también de una teología hecha autobiografía, ¿no? Les estoy contando lo que dice, como dice la canción, lo que ha hecho Dios en mí. Y lo que ha hecho Dios en mí es llamarme al servicio y entender que mi vida, cumplí el pasado 19 de octubre, cumplí 59 años y un poco la síntesis que hago de mi vida es, nací para ser un diácono del Creador, cuidando la creación de la que somos arte y somos parte. Entonces, con esa acotación, pues viene una invitación muy directa y es que, miren, tenemos hoy en día, a partir con una invitación del Vaticano, la plataforma de acción Laudato Si. El Papa Francisco publica el 18 de junio del 2015, hace 7 años, la encíclica sobre el cuidado de la casa común y ahora nos está invitando a otros 7 años para impulsar un jubileo de toda la creación, es pasar ese trecho del dicho al hecho. Y concretamente aparece el número 7 bíblico, 7 sectores, 7 niveles. Ya veremos 7 objetivos Laudato Si durante 7 años y uno de ellos es el de las familias Laudato Si. En una primera reflexión, pues digo, donde hay un diácono permanente, tiene que haber una comunidad de cuidadores, de custodios de la creación. La familia, el diácono tiene que ser una familia que custodia la creación y por eso les invito desde ya a que podamos inscribir nuestras familias en la plataforma de acción Laudato Si. Muy fácil, plataforma de acción laudatosí.org. Y entonces, ¿en qué consiste esto? En que podamos em, responder al clamor de la tierra, responder al clamor de la hermana madre tierra, como lo cantó San Francisco de Asís hace 8 siglos, y eso implica responder al clamor de los pobres, responder y proponer una economía ecológica. Hoy en día tenemos el movimiento Economía de Francisco, la economía de Francisco y Clara de Asís, para cambiar, digamos, y pensar un modelo, una economía con alma, promover un estilo de vida y adoptar un estilo de vida sencillo, sustentable, impulsar una educación ecológica. Para ello, el Papa ha propuesto también el Pacto Global Educativo para esa nueva antropología que genera una nueva ecología, no solamente dentro de los establecimientos educativos como tal, sino en los hogares, en las calles, en los espacios públicos, en el diálogo con las diferentes culturas, una propuesta de ese hombre nuevo y esa mujer nueva, cielos nuevos y tierra nueva en donde habita la justicia, como la segunda de Pedro 3:13 lo proclama. Y esa educación ecológica no es simple información ambiental, sino que tiene un salto, dice el Papa en Laudato Si 210, a una espiritualidad ecológica. Es el salto hacia el misterio, a esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, la espiritualidad ecológica es una espiritualidad trinitaria que se concreta en comunidades que participan como ciudadanos, que participan en política, pensando la política como el arte del bien común,
como una forma sublime y suprema de amar. De la política en términos cristianos es un fruto, digamos, de la caridad. Entonces, 7 objetivos Laudato Si, 7 OLS durante 7 años y en 7 niveles, uno de los cuales es nuestras familias. Y entonces tenemos hoy en día la posibilidad de decir, bueno, ¿y mi familia cómo avanza en 7 años para volverse una familia Laudato Si? ¿O cómo incidimos en nuestra parroquia, hablando con el párroco, con nuestros obispos? ¿Por qué no caminamos para hacer una parroquia Laudato Si o una diócesis Laudato Si o nuestras empresas o el movimiento apostólico, la ONG, la organización, la asociación, los hospitales, centros de salud, las clínicas? Hablamos con nuestros amigos y amigas religiosas, mira tu casa, tu convento, el seminario, la provincia, puede ser una provincia Laudato Si, si nos comprometemos cada uno en avanzar en esas 7 dimensiones de los objetivos Laudato Si. Entonces, imagínense si todos los católicos en el mundo, si todos los diáconos del mundo avanzáramos esto en 7 años, seguro que haríamos una incidencia. Y como no estamos solos, sino que formamos comunidad, entonces es un impacto como unos círculos concéntricos los que podemos generar. Por eso en la imagen aparece ese panal, ese es un diseño que han hecho en Enlaces de por la Justicia en España y me parece muy bello. Entonces, nosotros somos como abejitas que vamos cada uno y cada una avanzando en esos 7 objetivos que nos muestran la profundidad de la ecología integral. Y entonces por eso hablamos de una sinodalidad ecológica, una sinodalidad para cuidar, convertir la casa común en un hogar común. De esa manera, entonces no es solamente responder al clamor de la tierra, lo que está allí en verde oscuro, sino que el concepto de ecología integral que propone el Papa Francisco es mucho más profundo y es realmente un cambio sistémico, un cambio estructural, y eso nos invita a pensar el todo y avanzar dentro de una experiencia de Dios que nos lleva a una conciencia de ser custodios de lo creado. Y esa conciencia tiene que demostrarse en una coherencia del compromiso cotidiano y de esa manera hacer una incidencia en nuestro entorno. Van a encontrar ustedes porque les enviaré estas diapositivas, una iniciativa en concreto que he estado acompañando este año, es fresca, es la provincia budista del Minuto de Dios, donde se planteó unirse a esta plataforma de acción Laudato Si, que está a cargo del Dicasterio al Servicio al Desarrollo Humano Integral, allí en el Vaticano, y se propuso la REDEI, Ruta Budista de Ecología Integral, una ruta que a la vez es una red. Pues esto la Congregación de Jesús y María tiene acá una universidad grandísima que es la Uniminuto, tiene colegios, tiene cooperativas, una corporación, tiene fundaciones, está a cargo la Renovación Carismática Católica, tiene emisoras. Entonces es una red también de los apostolados dentro de una espiritualidad, dentro de un carisma particular. Entonces, ustedes lo verán con más calma. Simplemente acá aparecen los 7 objetivos Laudato Si. Esos fueron unos carteles que hicieron en el Agroparque Sabio Muti, cerca de Bogotá, una zona rural, impulsando un homenaje al padre Diego Jaramillo, que a su vez fue el sucesor del padre Rafael García Herreros, quien está en camino a los altares. Y hicimos ese diseño de un sendero Laudato Si que termina en el bosque Diego Jaramillo, que fue inaugurado en mayo 19, que era el cumpleaños 90 justamente de este sacerdote. Y entonces es una forma visible de concretar. Aquí aparece el centro, es la resiliencia, el convertir las adversidades en oportunidades y el empoderamiento de la comunidad como un camino sinodal de compromiso comunitario. O sea, el sin odos, caminar en compañía, caminar juntos, y el odos que tiene que ver con el camino, pero también el camino que va hasta el umbral, ese umbral de la casa común, las periferias geográficas y existenciales, en donde pues mañana, que es el domingo, la Jornada Mundial de las Misiones, también tenemos ese espíritu de ser misioneros, no solamente misioneros adyentes, sino misioneros en el día a día. Entonces,
dentro de esa invitación, pues viene la pregunta, ¿y por qué lo hacemos nosotros, no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo la iglesia y concretamente nuestro ministerio diaconal podemos incluir esta perspectiva de la ecología integral? Y entonces hay que contar que así como el Papa eh, Juan Pablo segundo dijo paz con Dios creador, paz con toda la creación. 20 años después, Benedicto XVI dijo, si quieres la paz, cuida la creación. Y entonces hay fundamentos bíblicos en la sapiencia, en el Pentateuco, los libros proféticos, por supuesto, en la actitud de Jesús relatada por los evangelios, en la teología paulina, en la visión juánica del Apocalipsis. Es decir, eso está enraizado en nuestra identidad de los padres de la iglesia, los santos, ¿no? Podemos ir rescatando como esas fuentes cristianas de este quehacer ecológico. Pero tomando más recientemente la doctrina social de la Iglesia, pues podemos decir que del Concilio Vaticano II, Juan 23 comenzó a ligar esta necesidad de recuperar la tierra como un don de Dios y está ligado entonces al alimento. Fue el Papa Santo Pablo VI quien ante la FAO, hablando de alimentación, utilizó por primera vez una palabra derivada de ecología. La palabra ecología nació en Alemania. eh, Ernest Haeckel tomó del logos griego, estudio, tratado, discurso, verbo, palabra, logos, sentido, oikos, ikos, eh, casa, hogar con todas sus partes, el lugar de habitación y sus relaciones, y pensó más en términos biológicos. Con el paso del tiempo esto ha abarcado y esa es la comprensión de la iglesia, que es todo el hogar común, también esa chequina, esa presencia de Dios, y entonces acá aparece la creación y el Papa utiliza la metáfora, alegoría, que este planeta, que este cosmos, este ordenamiento de la vida por el Creador es la casa común, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres que vienen de su mano prodigiosa. Y por eso la ecología integral mm, tiene que ver con la paz, con la alimentación, con el desarrollo. De hecho, el Vaticano ha creado, después de Laudato Si, este dicasterio para promover el desarrollo humano integral que se encarga de todos esos asuntos que tienen que ver con la justicia, paz y la integridad de la creación. Entonces, tenemos que entender que es en esa recepción crítica y creativa a la doctrina social de la Iglesia que aparece esta conciencia de nuestra mayordomía, de la jardinería, del respeto, del cuidado, de la administración, ser un poco como amas de casa, ¿no? Como amos de casa que cuidamos la arquitectura, pero también cuidamos la calidad de vida, el bienestar de quienes habitamos ese ambiente de familia. Este es el espíritu de la ecología integral. Por eso la doctrina social hoy en día es una doctrina socioambiental, porque no hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental. No, lo que tenemos es una sola y compleja crisis socioambiental y todo planteo ecológico implica un planteo social y eso es muy importante para nuestro ejercicio diaconal. Hay eh, unos antecedentes, lo más interesante estaría en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el capítulo 10, llamado salvaguardar el medio ambiente, y podríamos decir que en estos 9 años, casi 10 años del magisterio de Francisco, pues aparece el nombre mismo de Francisco ligado a este joven Giovanni Bernardone, que en la región de Umbría, en Italia, hace 8 siglos, pues le cantó enamorado himnos a Dios. Y en su idioma, en su dialecto, el umbro de la región de Umbría, proclamó Laudato Si, alabado seas, loado seas, oh mi Señor, alabanzas al Dios creador. Y el Papa Francisco, pues recordemos que él adopta este nombre pensando en la paz, en la pobreza, cuando el cardenal Claudio Humes de Brasil, franciscano, le dijo, acuérdate de los pobres, y entonces
es acuérdate de los pobres, es un llamado del Espíritu Santo al obispo de Roma, pero también es el llamado a nuestra diaconía, ¿no? Acuérdate de los pobres, acuérdate de las viudas, acuérdate de los enfermos, acuérdate de atender las mesas. Y hoy en día tenemos dentro de los más pobres a nuestra hermana Madre Tierra maltratada, agonizante y poniendo en riesgo la perpetuidad, la perdurabilidad de la vida. Y ese magisterio de Francisco es el magisterio de la misericordia, escudo pontificio, el año de la misericordia. Ahora el 13 de noviembre tendremos la Jornada Mundial de los Pobres porque él va diciendo y haciendo lo que va escribiendo, lo va generando procesos, el Papa los procesos. De hecho, escribe Laudato Si, ahora tenemos una plataforma de acción Laudato Si. El Pacto Global Educativo surge también en relación con los diálogos con los hermanos musulmanes. eh, es el Papa también de la sinodalidad, del caminar juntos, el Papa de los símbolos, de aquello que nos une, el lugar preciso, la fecha, la gestualidad. Una imagen vale más que mil palabras. Pero es el Papa también de la alegría, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la Amoris Laetitia, la alegría del amar en pareja, en la familia. Laudato Si es también un canto enamorado, alegre. Entonces son como notas características que son para toda la iglesia, pero que tenemos que encarnar y tenemos que liderar y animar, comunicar desde nuestra experiencia diaconal. Una experiencia diaconal que, como ya he dicho, pues tiene su base en esta comprensión de que este planeta es la casa común, tenemos que convertirla en un hogar común, es decir, una vivencia de familia, y por eso el Laudato Si no es una encíclica verde, es una encíclica multicolor, te habla de tecnología, de economía, de cultura, de política, de espiritualidad. eh, o sea, es un asunto que a nosotros nos cuesta un poco trabajo desde Occidente porque estamos tan fragmentados, y acá es comprender la vida en su totalidad. Y el ejemplo más claro justamente es la familia. Por eso, en este trabalenguas con 5 títulos del Papa Francisco, pues trato de resumir como ese espíritu. Fratelli tutti, hermanos todos, caminamos cantando, caminamos, estamos en movimiento, en sinodalidad. Laudato si, alabado seas, con la alegría del Evangelio y el espíritu episcopalis communio, este documento que reforma el Sínodo de los Obispos. Y fíjense que ahora vamos a estar 2023 y 2024 en esa tónica de un sínodo sobre sinodalidad que no agota simplemente el episcopado, sino que incluye a toda la eclesialidad. En nuestra querida, no solamente querida Amazonia con sus 4 sueños, sino la querida Casa Común, todas las Amazonías del mundo, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial van de la mano. Y el ejemplo entonces nos remite a la familia. Y la familia es el sujeto protagonista, una ecología integral, porque allí están los 2 principios básicos de la civilización humana, el principio de comunión y el principio de fecundidad. Por eso nuestras familias diaconales eh, tendrían que ser como eh, esa aplicación de que la casa común se comienza a cuidar desde casa. Y acá hay, digamos, unas argumentaciones. Nosotros no hablamos de recursos naturales, no hablamos simplemente de naturaleza, hablamos de creación. Cuando hablamos de creación, estamos remitiéndonos a un creador. Y Dios crea por un amor desbordante, por un amor tierno, misericordioso, un amor que se sale de sí. Por eso es muy importante el uso de las palabras que no son neutras. Nosotros hablamos de la creación porque nos referimos al creador, la experiencia, el amor del creador, y amor con amor se paga. Y a través de la creación, Dios nos habla y nos da buenas noticias. Por eso el segundo capítulo de Laudato Si es el evangelio de la creación. Nosotros entonces reconocemos que en todo lo que existe está presente la bondad de Dios. No endiosamos las criaturas, los seres vivientes, pero sí no caemos en un panteísmo, pero sí un panenteísmo. O sea, a través de la creación experimentamos y descubrimos la presencia amorosa de Dios, el,
la visión cristiana de la naturaleza es fruto de la creación de Dios y una creación que no ha terminado, una creación que está en evolución, una creación que cuenta con nosotros para llevarla a su plenitud. Por eso la importancia del trabajo y por eso el sentido eucarístico, ¿no? El fruto de la tierra y del trabajo del hombre, te lo presentamos y el Señor nos da a compartir la vida plena en este banquete que, como bien decía San Juan Pablo II, hasta la más sencilla misa se celebra sobre el altar del mundo, ¿sí? Entonces ahí hay una profundidad inmensa en esa relación entre ecología y Eucaristía. Yo les cuento, acá en Colombia tenemos una santa, la Santa Laura Montoya. Ella, una mujer muy valiente, muy corajuda, se lanzó a las selvas a cuidar a los indígenas, sentía mucha misericordia, mucha ternura por ellos y quería curarles de sus enfermedades, enseñarles, educarles, alfabetizarles y por supuesto presentarles el Evangelio. Pero iba a sitios tan inhóspitos que ningún hombre se atrevía a ir, no llegaba ningún sacerdote y menos un obispo. Pero sí muchas mujeres la siguieron y sufría porque estas hermanas no tenían cómo celebrar, cómo comulgar, no había Eucaristía. Y eso dice en su diario que le causó muchas angustias y tuvo muchísimas, pasó noches en vela, insomnio, ¿cierto? Hasta que un día dijo, ya sé, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Y aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Y tal vez lo que nos hace falta a nosotros como comunidades católicas y tenemos que incorporar en nuestra diaconía es descubrir a Dios. Por ese amor a Dios, descubrirlo en donde quiera que se encuentre y en donde quiera que se encuentre es también descubrirlo en su obra creada. Entonces ya mencionaba acá esta hermosa Laudato Si 236, pero remite a Ecclesia de Eucaristia de San Juan Pablo II. Entonces acá hay todo un proceso de cómo la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial, no es una moda o algo opcional o algo secundario. Esto tiene que ver con el encuentro con Jesucristo e implica todas las relaciones con el mundo que nos rodea. O sea, la amistad con Dios implica una relación, un cuidado de mí mismo, un autocuidado, el cuidado de mis hermanos humanos y el cuidado de mis hermanas, que son criaturas del Señor. Y esa es la conversión ecológica, es una conversión sistémica, es una conversión profunda, estructural, de raíz, radical en ese sentido. Y entonces el numeral 83 de Laudato Si es muy, muy profundo, daría para un retiro espiritual y para una conferencia mucho más amplia. El fin último de las cosas no somos nosotros. Laudato Si, el magisterio de la iglesia es teocéntrico. De Dios venimos y a Dios volvemos. Y entonces nosotros somos servidores. Estamos atendiendo la voluntad de aquel que quiere llevar todo a la plenitud. Y entonces el ser humano dotado de inteligencia y de amor y atraído por la plenitud de Cristo está llamado a reconducir a todas las criaturas a su Creador. Somos cantando Laudato Si es un himno, somos como los directores de orquesta para que absolutamente toda la creación, como cantamos en los salmos, la salmodia, en la liturgia de las horas, toda la creación alabe al Señor, pero ahí está nuestra responsabilidad. De cierto modo, cuando leemos Génesis 1:28, el dominio, el señorío de Dios es una diaconía. Dios, la pedagogía de Dios es desde abajo, desde adentro. Entonces no es dominar como en forma dictatorial, arbitraria. Es el dominio desde el servicio, el que quiere hacerse el primero, que se haga el último. Y eso, esa actitud es fundamental en nuestra espiritualidad. De manera que no solamente hagamos la transición del ego al eco, como dicen muchos movimientos ambientalistas y ecologistas, sino al teo. Y eso es importante en la dimensión evangelizadora. Hacemos una animación ecológica de la evangelización. En el fondo lo que queremos es que cada persona se configure con su Salvador, con el Mesías, y que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nuestro Señor.
El pecado ecológico, que retoma muy bien el documento final del Sínodo de la Panamazonía, pues viene allí el patriarca Bartolomé, citado por el Papa Francisco, pues dice que el crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Y el asunto está en romperlo, el cosmos, romper el ordenamiento, es romper esos hilos, esa red de solidaridad que Dios ha creado. Les invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica del 340 al 344, cómo la biodiversidad es querida por Dios. Y claro, eso nos daría para hacer una catequesis. Tenemos que hacer no una nueva catequesis, sino reforzar la catequesis con ese sentido amplio en nuestra responsabilidad y nuestra misión en el cuidado de la casa común. Y esa misión, esa salvación, ese superar el pecado por pura gracia de Dios, se concreta en lo ya mencionado de no ser antropocentristas, sino ser teocentristas, es decir, que el ser humano está al servicio de Dios y hace como una liturgia de lo que hemos recibido de Dios, a Dios se lo devolvemos cantando el Laudato Si, el Laudato Sificando, digo yo, que implica fratelitudizar. Eso significa hoy en día evangelizar, pero concretamente el Papa también nos está diciendo, mire, la cuestión ecológica es un problema también económico, de administración de los bienes. Los bienes han sido creados, tienen un destino universal. Y entonces esa alianza nefasta entre tecnología y economía, siendo muy buena la tecnología y muy buena la economía, cuando idolatran el capital y atropellan los derechos humanos y atropellan la dignidad de toda la obra creada, nosotros somos criaturas del Señor, allí es donde tenemos que hacer como ese esfuerzo de transformación. De manera que pasemos de una cultura del descarte a una cultura del cuidado. La cultura del descarte, el mundo es un depósito de porquería, el mar está lleno de basura, nuestras ciudades están infestadas de residuos y los seres humanos tratamos como basura. La trata de personas, la explotación laboral, la discriminación, todos son formas de descartar y se opone eso al sentido del banquete eucarístico. Y la, la cultura del cuidado, la cultura es relacional con Dios, conmigo mismo, con los seres humanos, con el resto de la creación, es cuidar, curar, sanar. Es el buen samaritano. Los 15 verbos que nos trae la parábola es aplicarlos. Y el buen samaritano no solamente aplica primeros auxilios, sino que se moviliza, incluso pide un crédito, se endeuda, da dinero, o sea, la cuestión económica financiera para restaurar la vida. Y esta vida sabemos que los seres humanos dependemos también del agua, del aire, del alimento. Entonces, eso mismo tenemos que impulsar una ecología samaritana a partir de una economía en esa vivencia también samaritana. Eso está acá muy largo. Simplemente menciono que el Papa en el numeral 70 de Laudato Si dice que el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Si ven, es una dimensión cultural, ¿no? No solamente la relación con la naturaleza allá afuera, sino es absolutamente todas las dimensiones de la vida y por eso pues todo está conectado, como dice una canción, todo está interligado. Si hubiera tiempo les compartiría una canción reciente que han hecho en Cáritas Ecuador, búsquenla en YouTube, todo está interligado, muy bella. Em, bueno, ya hemos mencionado, pues que entonces sí, la justicia social, ambiental, climática, por esto del cambio climático, pues hace parte también de nuestra misión y específicamente como diáconos, el grito de nuestra hermana, la Madre Tierra, es el mismo grito de los pobres y tenemos que atenderlo. La ecología integral implica un diálogo de saberes, un diálogo interdisciplinario, pero también una presencia y una aspecto ético en el bien común, la casa común, el proyecto común, el futuro común y la justicia entre las generaciones. ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a las nuevas generaciones? Y por eso eh, San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís son el ejemplo de una ecología integral. Son el ejemplo, porque para ellos
es inseparable la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres y el compromiso con la sociedad y la paz interior. Es decir, es un estilo de vida, es una espiritualidad, una propuesta antropológica, la que está ligada a esta diaconía del cuidado de la casa común. Voy terminando entonces diciendo, pues con San Juan Pablo II, que en Redentores Hominis, al comienzo de su pontificado, escribió esto tan bello: era voluntad del Creador que el hombre se pusiera en contacto con la naturaleza como dueño y custodio inteligente y noble, no como explotador y destructor sin ningún reparo. Ya les he mencionado un poco, entonces, tratando de sintetizar, cuando digo laudato si, como dosificar laudato si, dosificar la alabanza, es alabar, custodiar, diaconar, edificar desde la Trinidad, comprobar que toda realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la persona humana más crece y más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asumen su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella de su creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Es decir, nuestra diaconía ecológica integral es una diaconía en esa perspectiva relacional. Les invito al final de la encíclica Laudato Si, esta oración cristiana con la creación es bellísima, es una síntesis teológica, una síntesis ecoteológica en donde aparece pues quién es el Dios perfilado en la encíclica, en el magisterio social de la iglesia. Es un Dios comunidad preciosa de amor infinito, es un Dios que está encarnado, que está metido en nuestra historia y desde ahí impulsa nuestra salvación. Ya hemos dicho pues que nosotros somos criaturas, Dios está llenándonos con su presencia y con su ternura y pues que los seres humanos no somos Dios, somos mismos de la tierra y estamos encargados de labrar y cuidar el jardín del mundo. Nuestra diaconía es también como una jardinería, tiene su estética, tiene la belleza, tiene la mística, ¿no? Y eso pues hay que marcarlo en un proceso de evangelización, hay que pensarnos que hay un querigma, que hay ese primer anuncio misionero, todo el proceso catequético, la pastoral, tiene que estar permeada por esta dinámica de entender pues que hacemos parte de esa creación y que tenemos que llevarla a la plenitud. Y que entonces cuando hablemos de lo ecológico no es simplemente acciones sueltas como pequeñitas y temporales, ¿no? Tiene que haber una evangelización a partir de la ecología integral y eso implica los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad. Es absolutamente un estilo de vida, una propuesta de vivir y convivir bien en nuestra casa común. Por eso el Papa pues hace ese análisis. Si la mayoría de los que habitamos este planeta somos creyentes, deberíamos entrar en diálogo por el cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la destrucción de redes de respeto y de fraternidad. Van a encontrar acá algunos poemitas y algunos materiales. Termino leyendo este acróstico: Laudato Si, liturgia cotidiana en la cultura del cuidado, alabanza permanente en cada beso de los pies lavados, unidad de los sarmientos en la vid y los frutos abundantes. Don espléndido en el espíritu de la misericordia desbordante, acepta nuestra plegaria ecológica con toda nuestra historia, transforma nuestra experiencia comunitaria en el altar de tu memoria, obrando en coherencia, integrando ciencia, conciencia e incidencia, superando el egoísmo con actitud conciliatoria, integrando tu amor infinito, que renueva la esencia en la apariencia. Y les dejo allí la invitación para que hagamos la película La Carta, que está recién salida con el Papa Francisco, y está en enlace, y pensar con la letra E, la de evangelización, ese cambio sistémico, la cultura del encuentro, la espiritualidad, la escucha y la empatía, la eclesialidad, las estructuras, el territorio, en la ecología,
la evangelización de la esperanza. Estamos con los desafíos pastorales de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña. Allí se habla de la ecología integral, se habla de los cuatro sueños de querida Amazonia, y volvamos a entender que nuestra diaconía está enclavada en los territorios, en los ecosistemas, en los biomas, en las cuencas hidrográficas. Digamos que estamos encarnados, pero también enmaterializados. Es una diaconía ecologizada, es decir, que la iglesia, cuando habla de estas redes como la REPAM o la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana o la Red del Acuífero Guaraní, nos está indicando pues que tenemos que administrar y saber eh, proteger la vida de la casa común, impulsar esta pastoral orgánica y de conjunto. No es solamente una pastoral ecológica, los Laudato Si, el movimiento Laudato Si allá, sino es que absolutamente de todos los momentos, todos los lugares de iglesia, hagamos conciencia de esa responsabilidad en un mundo que está crítico, en emergencia climática. Les dejo también esas infografías y bueno, acá una pequeña síntesis, si hubiera de pronto oportunidad de conversarlas o trabajarlas en grupo. Seamos familias diaconales, vinculemos nuestra familia a ese proceso de familia Laudato Si en la plataforma de Acción Laudato Si. Animemos a nuestros párrocos y obispos para evangelizar desde la ecología integral. Integremos el cuidado de la creación y la diaconía, la palabra, la liturgia y la dimensión social de la evangelización. Profundicemos en los fundamentos bíblicos, espirituales, teológicos, pastorales de la diaconía ecológica integral para fortalecer nuestra identidad eclesial y las bases catequéticas del cuidado de la obra creada. Sabemos que la mística, la experiencia de comunión con la Santísima Trinidad está la raíz de la espiritualidad ecológica, pues Dios se revela sirviendo. La comunidad preciosa de amor infinito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una comunidad diaconal, una comunidad de servicio, no autorreferencial, una comunidad que se desborda en su misericordia. El discípulo misionero del Evangelio implica, ser discípulo misionero del Evangelio implica ser custodio de la casa común. O sea que toda acción evangelizadora debe ser ecológica, pues restaura los lazos de la hermandad del cosmos. El cuidado de la creación es una forma de diaconía del Creador. El reino de Dios busca la justicia, la paz, la armonía, el desarrollo integral y sostenible que nos lleva al buen vivir y a nuestro hogar común. Pues bueno, voy a ir terminando, dejo aquí de compartir. Enciendo esta vela de la esperanza por un cabal y exitoso, por la cabal y exitosa culminación de el coloquio. Les envío pues un abrazo. Sabemos que al apagar esta velita, nosotros también nos volvemos como esa velita, ser luz del mundo, luz de Cristo, que con nuestra diaconía todos aprendamos a que esta casa común, este planeta Tierra, es como una porciúncula, una porcioncita para alabar a Dios, cantar el Laudato Si con Santa María y sus ángeles. Entonces, desde Colombia y de todo corazón, ese sagrado corazón de Jesús, paz y bien, y que terminen de una forma excelente este primer coloquio y que tal vez al octavo coloquio, 7 años después, podamos recoger los frutos de este compromiso de ser una red iberoamericana de diáconos permanentes, red Laudato Si, y que cada una de nuestras familias sea Laudato Si, y que cada parroquia, cada movimiento, cada diócesis impulsada por nosotros sea también Laudato Si. Laudato Si, oh mi Señor, alabado seas. Y que Nuestra Señora María, acá la tengo presente, la morenita de Guadalupe, a la cual nos consagramos, ella también nos ayude a cuidar absolutamente a cada ser humano, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a los extranjeros, porque finalmente el proyecto que está en esta dimensión ecológica de nuestra diaconía es el proyecto de la hermandad, es el proyecto de la familia del Creador. Muchísimas gracias y entonces pues seguimos en contacto. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor siga iluminando nuestro rostro con la alegría del Evangelio, que el Señor nos mire y nos admire con toda su ternura, que el Señor nos conceda el gozo, la esperanza y la paz que nada ni nadie nos pueda quitar. Hasta pronto.